En 1900 no había adolescentes. Así que, ¿de dónde han salido? Los avances del siglo XX. En el siglo XX surgieron los adolescentes como una especie independiente. ¿Pero por qué? ¿Fue por la promesa de sexo? ¿El poder del pop? ¿O conducir una moto japonesa de 2 tiempos? Los adolescentes. Durante la primera mitad del siglo XIX, nadie intentaba ser adolescente, simplemente porque no se podía. Las tecnologías que permitieron a la gente rebelarse y romper con sus padres simplemente no existían. Pero aquello estaba a punto de cambiar. A los adolescentes les gusta vivir a su aire. También les gusta tener sus propios teléfonos, su propia moda y su propia música. Todo lo cual era impensable hace un siglo. Primero, la ropa. Durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, los adolescentes vestían igual que sus padres. Para empezar a parecer diferentes, necesitaban una vestimenta propia, algo más juvenil que una boina y un mandil. Este bichito es un gusano de seda. Lleva una vida muy sencilla. Come mucho y se ocupa de sus asuntos, y el principal de ellos es la producción de hilo de seda. Durante cientos de años, gusanos como este se han afanado incansablemente en Oriente en producir seda para los emperadores y los aristócratas, sin olvidar, por supuesto, a los amantes de las medias de seda. Pero a mediados de la década de 1930, el gigante químico norteamericano DuPont le cogió manía al gusano de seda. DuPont puso a trabajar a un equipo de científicos dirigidos por este hombre, Caruthers, de quien decían que era un artista manipulando los mundos invisibles. Y para mucha gente, además de invisibles, incomprensibles. Esta es la fórmula química de lo que crearon, un tejido cuyo nombre no se puede pronunciar. Y no es de extrañar, ya que su nombre correcto es hexadecametileno dicarboxílico, un nombre muy feo. Por eso decidieron llamarlo nylon. Es el momento de sacar al científico que llevo dentro. Primero pongo hexametilenodiamina con unas gotas de hidróxido sódico. Luego, en otro recipiente, mido la misma cantidad de cloruro de sebacoilo. Ahora pondré el hexametilo que sea en este recipiente y tengo que añadir el sebacoilo, pero con mucho cuidado. Lo dejo caer por esta varilla de vidrio. Sale un poco de humo, parece la casa del terror. Si miramos con mucha atención, verán que hay una frontera clara entre un material y el otro. Y si meto las pinzas... ¿Preparados? Miren esto. Es nylon. Se ha avanzado mucho desde los calzoncillos morados que usaba con 14 años, pero esta fue la primera fibra sintética del mundo. Esto significó que por primera vez en la historia no se tenían que utilizar tejidos procedentes del cultivo o del trasero de un gusano. Cuando en 1940 se pusieron por primera vez a la venta las medias de nylon, la gente hizo cola para comprarlas. En pocas horas se vendieron 750.000 pares. La nueva industria del nylon se ponía en marcha para conquistar el mundo. Por desgracia, también los nazis. Y eso lo estropeó todo, porque la producción mundial de nylon fue expropiada por la World Production Board y tenía que ser utilizada en paracaídas, tiendas, cuerdas, uniformes... Nada sexy. En Gran Bretaña, solo los extranjeros podían comprar prendas de nylon y tenían que enseñar el pasaporte para que los dependientes entregaran el producto. Con el final de la guerra se liberó la Europa ocupada y también el nylon. Como ignorante en moda necesitaba que alguien me explicara el atractivo de este producto.
Cuando apareció fue una auténtica revolución en la moda. Color, estampado, de fácil cuidado. ¿Qué más podía pedir un soltero? ¿A qué vino tanto alboroto? Lo emocionante del nylon era que podías hacer muchas cosas con él. Podías estamparlo, podías tener gran cantidad de colores. Fíjate, por ejemplo, en este vestido. La fabulosa revolución hippie de Woodstock de los años 70 no habría ocurrido sin el nylon. Piensa en el chándal. ¿Puedo? Tienes que probártelo, porque el chándal se convirtió en el uniforme de los adolescentes. Además de diferenciarlos de lo que usaban sus padres y madres, era cómodo. Las madres podían meterlo en la lavadora, colgarlo de una percha y al día siguiente estaba listo para usar. ¿Estás diciendo que el chándal nos permitió pasar de una época en la que todo el mundo parecía un personaje de Dickens con traje y camisa almidonada a otra en la que la gente podía ser... libre? Funkadélico. Mi recuerdo del nylon es de electrocución constante, pero el nylon nos trajo las medias la minifalda, y eso definió la moda de esa década y la de las siguientes. Nunca lo había visto así, pero lo que empezó como una cuerda pegajosa salida del recipiente de un laboratorio, en pocos años dio lugar a una revolución juvenil en la moda, el color y el sexo. Estaba por todas partes. Apareció un avance tecnológico. Los jóvenes lo hicieron suyo, desarrollaron el instinto para ese tipo de cosas, y eso dio origen a los adolescentes. Pero no nos adelantemos. Antes de las órdenes por conducta antisocial, la vida transcurría de forma mucho más plácida. La gente vivía en su región, luchaba en su región y se casaba en su región. Y lo peor de todo, también escuchaban la música de su región. El alboroto adolescente requería su propia banda sonora. Es casi imposible exagerar la magnitud de la revolución social contenida en esta caja de madera. Es la radio de galena. Y esta es la galena. Esto significaba que por primera vez en la historia, la gente podía escuchar desde casa a gente que estaba lejos, gente a la que ni siquiera conocía. Hace un par de generaciones, los jóvenes podían ahorrar un poco de su propina y fabricarse una radio de galena. La gente lo hacía para divertirse, porque las alternativas eran colocarse alrededor del piano y cantar, o cantar alrededor del piano. ¿Pueden aún hacerlo? ¿Puede construir una radio de galena un grupo de jóvenes criados con una dieta de alcopops, videojuegos e internet? Dentro de unos 10 minutos comienza un concierto en el Crystal Palace. Me gustaría oírlo por la radio. Una de las desventajas de la radio de galena era el volumen, que era decepcionantemente bajo. Y debido a que los transmisores tenían un alcance limitado, solo se podía sintonizar las emisoras locales. ¿Habéis oído a alguien muy viejo hablar de la radio de galena? A los abuelos, papá y mamá. Está bien, jóvenes, queda solo un minuto. Creo que ya está. Compruébalo. ¿Parece prometedor? Ya está. ¿Puedo escuchar? Sí. No era el concierto, sino la emisora asiática local. Es fantástico. ¿Cómo funciona? No hay pilas, no hay cable saliendo de ella, ni siquiera hay altavoz. Lo único que hay es este cable muy largo. Mide unos 30 metros. Esto es la antena, que es también la fuente de energía, porque las ondas electromagnéticas del aire que llegan a ella tienen potencia suficiente para hacer funcionar la máquina. Era un milagro que se pudiera escuchar algo. Había que usar estos auriculares o teléfonos, como se les llamaba en la época, para crear confusión. La parte buena era que no había peligro de que tu vecino golpeara en la pared diciendo que bajaras el volumen. Era el comienzo. La música fluía a los hogares. Ya no hacía falta aprender a tocar el piano o ir por ahí con organilleros. Pero lo de bailar ya era otro tema, porque seguías atado a los auriculares. Entonces llegó otra cosa, este pequeño objeto, la válvula electrónica. Fue uno de los inventos más importantes del siglo XX. Es una obra genial, porque si colocas varias válvulas juntas, actúan como un amplificador para la débil señal que se consigue con la radio de galena.
lo que hacía posible fabricar una radio de válvulas. Estas son las válvulas, y como hacían que la señal fuera mucho más fuerte, pudimos liberarnos de la tiranía de los auriculares. Y la música, los discursos o lo que fuera, podía salir por los altavoces. Eso significaba que la gente podía sentarse a escuchar la radio, o incluso levantarse y bailar, lo que trajo un nuevo problema. Este tipo de radio necesitaba una fuente de alimentación. Para ello estaba la pesada y bastante peligrosa batería de radio de 120 voltios. Eso significaba que estas radios eran portátiles. De ahí la manilla en la parte superior. Pero no eran realmente portátiles. Podías llevarlas del salón a la cocina, pero la radio seguía siendo un electrodoméstico. Escuchar significaba escuchar con la familia, que no era una actividad, lo que pudiera llamarse rebelde. No pasaba nada por escuchar la radio con tu padre, pero era también la música de tu padre. Y eso era como bailar con él en tu fiesta de cumpleaños. No se podía hacer una revolución juvenil sentados alrededor de la mesa del salón. Tenía que ocurrir algo para que aquello fuera posible. Los adolescentes, a decir verdad, fue algo que se importó de Norteamérica. Los jóvenes norteamericanos tenían suficiente dinero y optimismo como para querer pasarlo bien. Los Yankees nos habían proporcionado ya las mejores novedades del siglo XX, como la hamburguesa con queso y el Forte, sin olvidar, por supuesto, las medias de nylon que usaron durante la guerra para seducir a nuestras chicas. Pero eso no era nada comparable con lo que nos esperaba después de la guerra. Se trataba de música, música hecha para adolescentes, música que no gustaba a nuestros padres. Mejor aún, música que nuestros padres odiaban. Como sabemos, el rock and roll llegó a mediados de la década de los 50 con el único propósito de derrocar al gobierno de los Estados Unidos y corromper al mundo. Sin embargo, le iba a resultar muy difícil conseguirlo si era necesario usar uno de estos. Es un disco de 78 revoluciones por minuto. Este que tengo aquí es de Bill Haley and the Comets y está fabricado con un material llamado goma laca, que proviene del gusano de la laca y tiene un par de problemas. El primero es que produce niveles horrendos de ruido de superficie, como voy a demostrar. Otro problema con la goma laca es que los surcos no pueden estar muy cerca, porque si lo están, se deforman, lo que estropearía el sonido. Y por último, y puede que sea lo más importante, eran extremadamente frágiles. La solución era encontrar algo mejor que la goma laca. Una vez más, algo creado por el hombre iba a mandar al paro a un gusano. Era el policloruro de vinilo, abreviando vinilo. Y al contrario que la goma laca, era duro. Aquí tenemos otra vez al señor Haley, esta vez en vinilo. Es más pequeño, más ligero y tiene mucho mejor índice de surcos por centímetro. En goma laca se conseguían con suerte unos irrisorios 35 surcos por centímetro. En vinilo se podía llegar a los 102, lo que significaba que podías poner 30 minutos de música en un disco grande o un gran éxito en un disco pequeño. Y quizás lo más importante para la generación festiva es que eran prácticamente irrompibles. No se puede adjudicar al vinilo todo el mérito de la revolución del rock and roll, pero llevó la música a la gente. Los discos eran tan baratos que podías elegir entre una variedad enorme de estilos musicales, y de la noche a la mañana brotaron miles de tribus de adolescentes. A mediados de la década de los 50, las gramolas estaban presentes en pubs y cafés de toda Gran Bretaña. Así que la juventud podía reunirse y desafiar al tejido social del país tomando un batido mientras escuchaba los discos de la lista de éxitos. Los adolescentes compraban la mitad de los discos que se producían. Al lado del vinilo, la cinta magnetofónica parecía un atraso. Mucha gente creía que el vinilo duraría para siempre. Pero ocurrió algo que hizo que los discos de vinilo parecieran tan anticuados como el techo de vinilo del Ford Granada de tu padre.
Toda la creación de música popular quedó de pronto reducida a unos y ceros en uno de estos, por supuesto. Tienen varias ventajas. Son muy duraderos y difíciles de rayar. No tienes que quitar la pelusa de la aguja y no hay problemas como que se deterioren los surcos. La parte negativa es que no puedes ponerlos a velocidad incorrecta para echar unas risas. El vinilo, una tecnología clave en la creación de los adolescentes, había desaparecido. No entremos a debatir sobre si el sonido era mucho más cálido. Pasemos a otro tema. Como sabemos, rebelarse es una parte fundamental de ser adolescente, pero para ser rebelde necesitas un medio de transporte porque tienes que alejarte de papá y de mamá. Para los jóvenes norteamericanos no había problema, porque eran ricos y podían comprarse coches, pero en Gran Bretaña estábamos a dos velas. Necesitábamos algo más prosaico. Algún día íbamos a tenerlo. Para comprender su impacto, primero hay que entender su lugar en el espectro de las soluciones del transporte personal. El triciclo, el coche de pedales, la bici que querías a los 12 años, la Rally Chopper. Así que no había nada interesante hasta que cumplías los 17 y podías tener algo con motor. Esta es la típica primera moto de los 70. Y este es el típico primer coche de los 80. Seguías hasta llegar a los 40, entrabas en crisis, pensabas que ya no gustabas y te comprabas un Porsche deportivo. Pero lo que de verdad me interesa es este hueco de aquí. No podías tener la moto ni el coche hasta cumplir los 17. Pero a los 16 eras un saco de hormonas amotinadas, loco por ser independiente, y los 17 parecían estar a años luz. Por suerte, en la década de 1970, cuando era adolescente, alguien se dio cuenta de que explotando una legislación anticuada podía llenar este hueco con algo que nos entusiasmaba de forma indescriptible. Lo llamaban ciclomotor deportivo Yamaha FS1E, la Fisi. Tenía solo un cilindro de 45 centímetros cúbicos y 2 tiempos, motor refrigerado por aire y 4 velocidades. Al principio solo estaba disponible en tono dorado. Su velocidad máxima era la que pudieras conseguir. El problema era que mi madre prefería que jugara con una aguja hipodérmica usada. La Yamaha FS1E, la moto que podías conducir con 16 años, era un símbolo de muerte. Era como tener ante ti la tumba de tu hijo. Estaba prohibida. ¿Qué velocidad alcanza una Yamaha FS1E? Si crees a los tipos que la tenían, 95 kilómetros por hora. Y puede que 120 en una autovía. Pero no estoy seguro. He esperado 30 años para hacer esto. Me gustaría decir, mamá, si me estás viendo, mira hacia otro lado, ¿quieres? ¿Cuánto he alcanzado? 67. ¿67? Si te bajabas de una bici y subías a una de estas, aunque no fueras a 95 kilómetros por hora, sino a 67, sentías un motor de 2 tiempos. Es fantástica. Quiero una. El caso es que quiero una que alcance 95 kilómetros por hora, no 65, y solo hay una forma de conseguirlo. ¿La trucamos? Ningún dueño de FS1E que se preciara habría dejado su moto como cuando salió de la fábrica. Estamos haciendo el tipo de retoques que hubiera hecho cualquier chico de 16 años en el garaje de su padre, con una llave inglesa y un martillo. Empecemos por el frente. Se ha roto el manillar para ir más tumbado. Se ha cambiado la pipa de la bujía por una mejor. También se ha cambiado la bujía. El tubo de escape se ha cambiado por otro con cámara de expansión para conseguir mejor rendimiento y, por supuesto, mucho más ruido. Y verán que se ha quitado el espejo. Era como la puerta de un granero. Para una moto de solo 4,8 caballos, hay que quitarlo. Si creo a mi compañero de clase Gavin Fisher, tiene que alcanzar 135 kilómetros por hora. ¿Cómo ha ido? 72.
Querrás decir 135. No, 72. 72 kilómetros por hora. Gavin Fisher, eras un mentiroso. De todas formas, en 1977, el gobierno acabó con la diversión fijando la velocidad límite en unos miserables 48 kilómetros por hora. ¡Qué plomazo! Los adolescentes tenían que buscar otra forma de causar problemas. Ha habido muchos inventos que han ayudado a los adolescentes a manifestar su identidad, y este ha sido uno especialmente bueno, el bote de aerosol. Se inventó en Oslo en 1962 y su primer uso fue como repelente de mosquitos para soldados durante la guerra. Pero su mejor uso hasta la fecha ha sido ayudar a los jóvenes a expresarse, en combinación con la pared de cemento de una fábrica o el lateral de un vagón del metro. Me gusta mucho. Una vez más, fueron los adolescentes quienes decidieron cómo pasa a la historia la nueva tecnología. Se les daba muy bien. Este objeto diminuto, el transistor, es el auténtico instigador del levantamiento adolescente. Estas cosas se usaron en todo tipo de artefactos, como superordenadores que controlan sistemas de fábricas. Y por supuesto, no hay que olvidar la llamada calculadora de bolsillo. Pero el motivo de que fueran una buena noticia para los adolescentes es que reemplazaban a las válvulas que vimos antes. El transistor lo inventó un equipo de científicos dirigidos por William Shockley, un hombre brillante pero temperamental al que le costaba mantener un equipo unido el tiempo suficiente para hacer un descubrimiento. Sin embargo, no falló con el transistor. Lo destacable del transistor es que puede cambiar sus propiedades eléctricas pese a no tener partes móviles. Lo explicaré. Una cuchara de metal, si la metes en el enchufe de la pared, te dará un desagradable calambre, porque conduce la electricidad. Por otro lado, si cojo la funda de cartón de la excelente versión musical de Jeff Wayne de La Guerra de los Mundos y la meto en el enchufe, no sufriré daño alguno, porque es aislante. Volvamos al transistor. El transistor es aislante y conductor. Es a la vez la cuchara de metal y la funda de cartón de la excelente versión de Jeff Wayne. Por eso se le llama semiconductor. Los semiconductores fueron una mala noticia para el negocio de los muebles de caoba. Como los transistores hacían la misma función que las válvulas, se encargaron del trabajo interno de la radio. Cambió para siempre el tamaño de la radio. La radio de transistores tenía algunas ventajas. La primera es que no hacían falta dos personas para transportarla. Las piezas del interior no se ponían al rojo vivo como con la radio de válvulas. Y como los transistores consumían menos energía que las válvulas, las baterías podían ser más pequeñas y manejables. Y hay algunos aspectos interesantes más que, si soy sincero, desconocía. Este modelo estaba adaptado a la Guerra Fría. La finalidad de estos dos puntos rojos en el dial era que si veías en el horizonte una nube con forma de champiñón, colocaras rápidamente el marcador de la radio en uno de esos puntos y alguien te diría qué hacer. Seguramente dejar de escuchar la radio y salir corriendo en dirección contraria. El transistor significaba que los adolescentes podían tener siempre música. Por fin algo de verdad portátil. Y como las emisoras sabían que los adolescentes escuchaban la radio solos, alejados de los oídos de cualquier adulto, emitían música que a mamá y a papá no les gustaría. Cuanto más rara, mejor. Los adolescentes habían llegado definitivamente. Tenían su propia música, su propio sistema de sonido, sus propias modas, sus materiales de moda y sus propios medios de transporte. Debían tener también sus propios instrumentos musicales eléctricos. Antes la cosa era así. Hay pocos instrumentos tan raros y surrealistas como el que inventó este hombre, Leon Theremin, en 1920. Tenemos uno. Se llama Theremin y es único entre los instrumentos porque para que suene no hace falta tocarlo.
Es un instrumento electromagnético. Tiene 2 osciladores y 2 antenas. Esta alta de aquí y la circular de abajo. Cada una de ellas tiene un campo a su alrededor y puedes interferir ese campo con tu cuerpo, con las manos, por ejemplo. Esta controla el tono de la nota y esta otra, llamada anillo de expresión, controla el volumen y el ataque. Así que moviendo los brazos puedes tocar una melodía así. Creo que al principio se dijo que cualquiera que pudiera cantar o tararear podría tocar una melodía con el ceremín. Pero era mentira, porque es virtualmente imposible. Aunque se convirtió de inmediato en el favorito de los talleres radiofónicos de la BBC y de los que querían hacer bandas sonoras de películas de ciencia ficción, porque podías hacer cosas tipo encuentros en la tercera fase. Sorprendentemente, en manos adecuadas, este instrumento produce sonidos únicos y hermosos. Por desgracia, el ceremín era una especie de callejón sin salida, pero era parte de una forma nueva de hacer música, en la que se usaba la electricidad para crear sonido. La guerra eléctrica es uno de los símbolos más potentes de los adolescentes del siglo XX. Es excitante, es sensual y, lo más importante de todo, muy ruidosa. Su predecesora, la guitarra acústica, llevaba en uso un montón de años y había hecho muy bien su trabajo, pero no metía bastante ruido. Esta idea es mucho mejor. Receptores electromagnéticos dentro de la propia guitarra. Cada uno de estos receptores está formado por un imán pequeño rodeado por cientos y cientos de vueltas de hilo de cobre. Cuando punteas la cuerda, la vibración se transmite al imán. Eso crea una corriente eléctrica diminuta que sale hacia el amplificador. Mediante eso puedes hacer lo que quieras. El receptor, junto con el amplificador, proporcionan un volumen tremendo y sin retroalimentación, a menos que tú lo quieras. Con el receptor eléctrico, el cuerpo de la guitarra ya no tenía que actuar como caja de resonancia, lo que significaba que podías hacer la guitarra eléctrica de cualquier material y darle la forma que quisieras. Esta, por ejemplo, está hecha de la tapa del pupitre de un colegio, y aún así es una guitarra eléctrica estupenda. No soy la persona adecuada para hacer sonar a esta tapa de pupitre, pero por suerte hay aquí unos tipos que saben bastante de guitarras eléctricas. Te daba sensación de poder. Cuando cogías una guitarra eléctrica, la idea era hacer ruido. Ahí empiezan los problemas, cuando puedes enchufarla y que suene fuerte. Y hacer ruido. Con la magia de enchufarla al amplificador y que sonara, con poner el vibrador parecías bueno aunque no lo fueras. El volumen es como la velocidad. Compras un coche rápido porque quieres correr más que nadie. Compras un amplificador potente porque quieres sonar más alto que nadie. ¿Pero puede un receptor eléctrico transformar la tapa de un pupitre en un instrumento legendario? Mejor que para las matemáticas. Suena mucho mejor que así. Lo ha explicado bien. Muy bien. ¿Qué tal si la enchufamos? A comienzos del siglo XX los adolescentes simplemente no existían. Cuando llegaron se les vio como una amenaza para la sociedad. Ahora vemos que la revolución adolescente marcó nuestro modo de vida actual, porque nos enseñaron que la tecnología es ante todo divertida y que no tiene nada de malo.